Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos acá para hablar de cristales. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos hoy día a hablar de huevitos y de energía femenina. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro live de cristales en la cuenta de Mujer Sustentable. Yo soy Sofía Añacal, soy psicóloga alquímica y formo terapeutas hace más de 10 años. Me he formado en un montón de maestrías en torno a la alquimia, en torno a la medicina alquímica. He profundizado muchísimo en el tema de los huevitos yoni y hoy día me gustaría estarles compartiendo acerca de esto. Bueno, las mujeres en general somos como una gran vasija. Esa vasija se manifiesta en nuestro útero a través de este santo grial que es nuestro útero, nuestro caldero mágico, con el que podemos crear energía de vida, tanta energía que podamos crear un bebé, ¿verdad? Es una energía tan potente, tan regenerativa, que se ha utilizado la energía sexual también para regenerar nuestro cuerpo, para darle una capacidad de eterna como reconstrucción, ¿sí? Para darle una eterna renovación. A través de desplegar esta energía que se guarda desde nuestra vulva, desde nuestra vagina a nuestro útero, reservar esta energía y transmitirla hacia todo el resto de nuestros cuerpos. Esto fue algo que antes hacían las mujeres taoístas, los taoístas en general. Hace más de 5000 años hacían distintas prácticas taoístas para expandir esta energía sexual y no solo expandirla, sino redistribuirla a todo el resto de los cuerpos, porque entendían que si esa energía es capaz de traer vida, de generar bebés, también es capaz de regenerar el cuerpo y de alguna manera de cómo se almacena esa energía, es necesario también redistribuirla hacia todos los cuerpos, hacia todos los canales de energía, para que no se congele, porque es una energía creativa permanente que están en una eterna reciclaje, ¿sí? Reciclaje a través, por ejemplo, de nuestra menstruación, pero no solamente a través de la menstruación, sino también a través de las relaciones sexuales satisfactorias que tengan que ver con un encuentro, ¿sí? Que sea de una energía femenina con una energía masculina y que ambos al unirse generan un tercer elemento que no es solamente un bebé, sino que también es un poder trascender las polaridades, trascender los opuestos e ir a encontrarse en este encuentro alquímico y a través del encuentro poder trascender de alguna manera lo que eran y volverse en una nueva unidad. Esa nueva unidad es para el Tantra un tercer elemento que de alguna manera viene de esta relación sexual, ¿sí? Donde vamos a alquimizar. Pero para que eso suceda, no es tan sencillo como solamente que haya una penetración, no es tan sencillo como que solamente haya un encuentro. En realidad tiene que ver con nuestra capacidad también de poder recepcionar al otro. Y muchas veces estamos tanto controlando, pensando, haciendo, que es difícil que soltemos el control, ¿sí? Y eso tiene que ver con la energía femenina, porque la energía femenina es súper nutritiva, es receptiva, ¿cierto? Y las mujeres canalizamos esa energía como también los hombres la canalizan. Pero cuando las mujeres no solamente nutrimos, sino que vamos permaneciendo con esta energía sexual y la vamos reprimiendo, y no solamente no nutrimos, sino que muchas veces queremos controlar, retener, esto de alguna manera nos va amargando.
¿sí? Y cuando nos amargamos, de alguna manera nos vamos separando, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la energía sexual, la relación sexual satisfactoria, los ejercicios taoístas para redistribuir en los canales energéticos nos sirve un montón para ir transmutando todo lo que vamos viviendo, lo que nos va aconteciendo, porque en este cuerpo, en este templo alquímico, tenemos esa capacidad de transformar todo lo que nos pasa en alquimia, en luz, ¿sí? En capacidad de tomar conciencia de las distintas experiencias humanas. Pero para eso tenemos que abrirnos, tenemos que soltar todo lo que ya nos sirve, abrirnos a ser nutridas constantemente. Entonces, justamente para eso es que nos sirven un montón las prácticas antiguas taoístas, como les decía, que surgen hace más de 5.000 años. Y una de las prácticas para eso es, por ejemplo, la respiración ovárica, ¿sí? El masaje de pechos, que guardamos un montón de energía en los pechos, que no son solamente para dar leche a nuestros bebés, sino que es un canal de energía que se manifiesta, ¿sí? Y que se redistribuye hacia el resto del cuerpo. Entonces, nuestros pechos, a pesar de que han sido un símbolo de sensualidad, sexualidad y además han sido un símbolo de nutrición para los hijos, también en realidad son un centro de nutrición para nuestro cuerpo femenino, que de tanto recibir y no soltar y de tanto nutrir y no autonutrirse, se va como descargando de energía, ¿sí? Y por eso es que tenemos que ser mujeres alquimistas, estar en contacto constante de nuestros ciclos para poder irnos reciclando. Entonces el masaje de pechos, por ejemplo, es una de las prácticas que se puede hacer y no es solamente un masaje como erótico o sexual para un otro, ¿sí? Tiene que ver con conectar con estos pechos, ¿sí? A través del masaje. Entonces, una de las acciones que podemos hacer, que yo les doy a mis consultantes, por ejemplo, es que cuando estén estresadas, en vez de ir a hacer lo que tienen que hacer, se relajen, se toquen los pechos y se alivien, ¿sí? Como respirar, utilizar la respiración, inhalar profundo todo el aire, exhalar profundo todo el aire y como tomar conciencia de qué es lo que nos tenemos que vaciar en ese momento, ¿sí? Y además de la respiración ovárica, el masaje de pechos, distintas prácticas taoístas para movilizar la energía sexual hacia el resto del cuerpo, también las mujeres taoístas utilizaban unos huevitos bastante particulares que eran de cristales y en particular de un cristal que se llama jade, que es uno de los cristales más antiguos de la Tierra y es un cristal muy particular porque el jade tiene una estructura cúbica, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es un cristal? Un cristal es una piedra con una estructura cristalina regular. Eso significa que si yo rompo un jade, ese jade siempre se va a romper en cubos, aunque sean cubos moleculares, o sea, cubos muy pequeños, ¿sí? En cambio, los cuarzos, por ejemplo, como el cuarzo rosa, el cuarzo cristal, otros cuarzos son de la familia de las estructuras tetragonales. Eso significa que son triangulares. Y estas estructuras, aunque parecen algo muy ajeno a nosotras, esas estructuras cuando están dentro de nuestro cuerpo resuenan, ¿sí? Resuenan con distintas partes de nosotras. Entonces, en el caso del primer huevo yoni que se utilizó, fue el huevo yoni de jade. Y el jade, como les decía, tiene una estructura cúbica. Y eso lo hace ser una piedra que nos estabiliza, que nos ayuda a concretar, que nos ayuda a conectar con nuestra energía solar, con esa capacidad que tenemos de brillar, ¿sí? El jade es una piedra muy especial, puede ser similar a esta, ¿sí? Que puede ser un jade muy oscuro, puede ser un jade más verde. Solamente entre Guatemala y México, imagínense que hay 40 tipos de jade. Y las mujeres taoístas, por supuesto, que utilizaban el jade chino, ¿sí? Porque estaban en toda la zona del oriente, ¿sí? Entonces ellas utilizaban el huevo de jade para hacer ejercicios en su piso pélvico porque entendían esto
como les decía a los taoístas, de que hay un montón de energía sexual que cuando se redistribuye al resto del cuerpo tiene una capacidad de regenerarnos, sanarnos y traernos muchísima longevidad. ¿Sí? Tiene una capacidad de estarnos constantemente rejuveneciendo, dándonos energía, que si no la movilizamos es una energía estancada, que se pudre y que además va generando patologías en el sistema reproductivo, como por ejemplo papiloma, candidiasis, etcétera, ¿no? Desde endometriosis, cáncer de útero, cáncer de mama, porque las mamas están relacionadas con el útero. Entonces también, en la medida en que nosotras nos soltamos a nivel del útero, se van generando estas patologías que en el fondo solamente vienen a llamarnos la atención para ver en qué aspecto nos hemos olvidado de nosotras mismas y debemos volver a reciclarnos, debemos volver a conectarnos con nuestra propia naturaleza, soltar lo que ya no nos sirve para poder llenarnos de luz. Entonces justamente a esa práctica alquímica es a que nos ayudan los huevitos yoni. Como les digo, el primero que se utilizó fue el huevo de jade, que es este jade verde hermoso que existe en China, que es como un jade bien particular, bien transparente, bien clarito. Si ustedes ponen en Google van a ver jade chino y van a ver como un montón de unos jades que son bien azulosos, ¿sí? Como celestitos. Yo ahora no tengo para mostrarles, pero después lo pueden ver ustedes. Entonces esos huevitos, aunque ustedes no lo crean, las que todavía no conocen los huevitos intravaginales, se los ponían en su vagina, ¿sí? Sí, se los ponían en su vagina. Y eso era justamente para sacar energía que haya acumulada en esa zona tan poderosa al resto del cuerpo, para redistribuir este canal, porque en el fondo a partir del chakra 1, a partir del chakra 2, nosotros tenemos, ¿cierto?, la kundalini, que es la que nosotros podemos sentir, por ejemplo, cuando tenemos un orgasmo, sentimos, ¿cierto?, por ejemplo, un orgasmo clitoriano y sentimos como una fuerza que sube hasta la coronilla y que explota, ¿no? En el mejor de los casos es una sensación de que nos atraviesa, ¿cierto? Entonces justamente ese orgasmo nos está señalando por dónde se atraviesa la energía de la kundalini, que en realidad es una energía reconstructiva constantemente y que todo el tiempo está pasando por nosotras. Todo el tiempo nuestros chakras, nuestros canales energéticos están tomando energía desde el centro de la Tierra, la suben por todo el canal de chakras y la redistribuyen a todos nuestros órganos y sistemas y a nuestras diversas capas del aura. Pero en la medida en que estos canales energéticos no estén limpios, la energía se va bloqueando y va generando distintas patologías. Entonces, en el caso de los huevos yoni, son especiales justamente porque se ponen en la base de la energía kundalini, que es entre el chakra 1 y el chakra 2. Entonces, cuando nosotros introducimos un huevito yoni, en el fondo no estamos solamente trabajando con el canal vaginal, estamos trabajando con toda nuestra kundalini, y cuando trabajamos con toda nuestra kundalini estamos trabajando con todos nuestros chakras, con todas nuestras capas del aura, con todos nuestros cuerpos y sistemas. Entonces, no es solamente en el fondo un cristal que se utilice allí y que entonces hace una magia allí, sino que en realidad esto se redistribuye a todo nuestro cuerpo. Y eso lo entendían las mujeres taoístas, que como les digo, hacían muchas prácticas, no solamente los huevitos, también hacían la respiración ovárica, que es antiquísima, hacían danza, hacían masaje de pecho, masaje de útero, hacían prácticas de apretar y soltar piso pélvico. Eran tan expertas en su piso pélvico que ellas tenían la capacidad de ponerse un huevo y moverlo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y tan así que incluso se ponen un peso, imagínense un peso, que se sostiene dentro del huevo de la vagina, y entonces ese peso que queda abajo, ellas aprietan piso pélvico y suben ese peso y luego hacia el lado y luego hacia el otro. Y esto parece súper divertido, ¿no? Pero en realidad
Esto lo hacen no solamente para tener un tonificado piso pélvico, sino porque eso permite estar en contacto, habitar este centro energético que es súper importante, no solamente para nuestro sistema que se dice reproductivo, que en el fondo tiene que ver con poder hacer bebés, sino que también tiene que ver con poder trabajar este canal para tener vitalidad en la vida cotidiana, ¿sí? Para tener longevidad, para tener energía, ¿sí? Entonces, esta energía, en la medida en que nosotros trabajamos piso pélvico, se redistribuye a todos nuestros cuerpos y sistemas. Pero además, el piso pélvico es un tremendo tema porque además, ¿cierto? Ya les voy a hablar de las formas, porque además el piso pélvico sostiene todos los órganos y sistemas, ¿sí? El piso pélvico, que es esta musculatura, ¿cierto? Que está al final de nuestros órganos y sistemas sosteniendo, ¿sí? En nuestra pelvis, ahí está nuestra musculatura, es súper importante porque en la medida en que esto se va relajando, se va aflojando, se tiende a orinarse, por ejemplo, no tenemos suficiente musculatura y entonces no generamos, por ejemplo, placer sexual, que es algo demasiado importante. Y no solamente para la etapa reproductiva, es importante el placer sexual para toda nuestra vida. Y aunque es un tema tabú, aunque no se hable en adolescentes ni ancianos el tema de la sexualidad, y menos de la sexualidad sagrada, en realidad es un tema súper importante y súper cotidiano que es parte de todos nosotros, de todos los mamíferos, y que necesitamos tener en el fondo una energía sexual sana, y eso quiere decir que la podamos redistribuir en el fondo a todos los órganos y sistemas para poder tener salud, para poder tener vitalidad, para poder tener felicidad. Y esto no tiene que ver solamente con tener pareja, sino con habitarnos. Entonces, una de las cosas que nos permiten los huevitos es justamente habitarnos. Y acá yo tengo una vulva, ¿sí? Esta vulva tiene adentro todo el piso pélvico, que en el fondo es el que sostiene órganos y sistemas. Y acá yo tengo, por ejemplo, este huevito de cuarzo cristal. Entonces, ustedes estaban preguntando cómo se introduce, cómo se saca, para qué sirve, ¿no? Bueno, cada uno de los cristales va a tener distintas acciones concretas dentro de nuestro canal vaginal, que además dentro de nuestro canal vaginal existen todos nuestros órganos, ¿sí? Que yo eso se los puedo mostrar. Si es que logro acá poner una foto. A ver. No sé exactamente cómo se pone, pero bueno. Ya sé cómo se pone, sí. Les voy a poner una foto para que vean ustedes a dónde va el huevo en el piso pélvico, ¿sí? Porque en el fondo entra por la vulva, que es la parte de afuera de la vagina, entra a la vagina y permanece en ese canal vaginal antes de llegar al canal del cérvix, ¿sí? El cérvix es la entrada al útero, entonces realmente no hay un peligro así como de que se va a ir a algún lugar y que entonces se va a perder, o sea, eso es una absoluta fantasía, ¿sí? El huevo no se va a ir a ninguna parte, permanece en el canal vaginal durante todo el tiempo que tú desees tenerlo, y cuando no baje, que efectivamente puede pasar que no te baje el huevito, y entonces lo que tienes que hacer es preguntar ¿qué es lo que estoy reteniendo? Y cuando tú te preguntes qué es lo que estás reteniendo y te llegue esa información, vas a ver que el huevo va a caer, ¿sí? O sea, simplemente tú tomas conciencia de dónde viene ese apego cuando el huevo no baja, y entonces apenas tomas conciencia, el huevo automáticamente baja, ¿sí? Es como por arte de magia. Entonces, cuando tú lo quieras retirar, tú vas a pujar
en el intento de defecar, y eso va a hacer que tu diafragma pélvico por dentro, no, se ve súper mal, no les voy a poner la foto. Si quieren después véanla en mi feed, cristaloterapia_Sofía Nacal. En mi feed van a ver que hay un post de cómo es adentro de la vagina y cuáles son los órganos que están adentro según la reflexología china, que en el fondo permite que cuando se introduzca el huevo se haga un masaje al interior de nuestra vagina, ¿sí? Bueno, este tema tan interesante, están súper bienvenidos los hombres también. Esto no es solamente para mujeres, porque está bueno que sepan, que conozcan estas zonas. Sí, hablemos entonces de cómo se usa, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos un montón... no se veía tan mal, pero bueno, lo pueden ver después. Tenemos un montón de huevitos, ¿sí? Las mujeres brasileras están innovando en esto un montón, ¿sí? Y utilizan huevitos de muchos cristales, ¿sí? Que no son los cristales que se han utilizado durante más tiempo. O sea, podemos decir que el de jade se viene utilizando hace 5.000 años y está ultra comprobado todos los efectos que tiene, que es estabilizador del ánimo, es sanador, te va equilibrando, por ejemplo, tu capacidad de relacionarte con el miedo, te lo va quitando de riñones, el jade te fortalece desde tu aspecto solar, te ayuda a brillar, te ayuda a sentirte de alguna manera desde un femenino más centrado, porque no es una piedra tan cíclica ni tan lunar como el jade, es una estructura cúbica, te da un equilibrio. Entonces, por ejemplo, si tú sufres mucho de síndrome premenstrual o si sufres mucho de que en el fondo estas ciclicidades que vamos pasando todas te son muy heavy metal, así como que de pronto estás muy entusiasmada y de pronto te desanimas mucho y antes de que te llegue la menstruación empiezas un ciclo en el fondo de mucho bajo de ánimo, ¿no? Por ejemplo, en la bipolaridad, ¿no? Yo trabajo con consultantes con huevito, en el caso de la bipolaridad, solamente con huevito de jade, porque los otros huevos sí son más movilizadores a nivel interno. Entonces, por ejemplo, el huevito de obsidiana, que hay varios tipos de obsidiana, el huevito de obsidiana se lleva utilizando más o menos unos 30 años de forma masiva, ¿sí? De forma cada vez más masiva, ¿sí? Entonces sería primero el jade, el que más se ha utilizado, después el huevo de obsidiana, que lleva más o menos 30 años y que se ha utilizado y se ha comprobado un montón de casos, ¿sí? De mujeres que se han sanado. Yo misma llevo más o menos 12 años utilizando los huevitos y llegué en un momento por papiloma y sí me sané utilizando el huevito de obsidiana y he acompañado procesos por más de 10 años y he formado un montón de terapeutas que están ahí por todo el mundo de huevitos y he visto cómo el huevo de obsidiana sana miomas que eran de 5 centímetros, sana quistes, sana endometriosis, sana cáncer de útero, cáncer de mama, pero no es que lo sane por arte de magia, ¿sí? No es que la mujer no tenga que hacer proceso, no es que simplemente se meta el huevo y entonces todo bien, ya está, ¿no? No es un apaleador de síntomas, ¿sí? Entendemos que toda la medicina alquimista tiene que ver con implicar a la persona en el proceso. Entonces, básicamente, la obsidiana, que no es un cristal, sino que es una piedra volcánica, tiene la capacidad de aspirar la energía densa que se guarda en el canal de la Kundalini, en el sistema de chakras, exactamente, por ovario poliquístico también puedes trabajar con el huevo de obsidiana, y entonces esto aspira la energía densa y todas las células que están con inflamación a nivel interno, que están densas, se van aspirando, esto se va desinflamando
inflamando y se va limpiando a nivel energético. Pero el hecho de que se limpie a nivel energético quiere decir que se va traspasando también esta energía al resto de los cuerpos en la medida que se limpia. Entonces eso implica que la persona empieza a relacionarse con las memorias que estaban guardaditas en esta zona, ¿sí? Entonces, en la medida en que la mujer utiliza el huevo de obsidiana a nivel intravaginal, que se usa solamente en la noche, ¿sí? La medida en que lo va usando, va limpiando un montón de memorias. Y una de las cosas cotidianas que más sucede, por ejemplo, es que sueñan con todos los ex. Sueñan con todos los ex, con todas las exparejas, y no solamente las exparejas sexuales, sino parejas con que se haya movido una energía, ¿sí? O sea, digo, ni siquiera tienen que ser parejas, gente con la cual tú sentiste que hubo quizás una química incluso, y que no se llevó a cabo nada, pero algo ahí se quedó guardadito en tu vulva, en tu vagina, en tu útero, en tu canal, y el huevo al utilizarlo lo limpia. Entonces es normal que esa noche, por ejemplo, tú sueñes con esa persona, ¿sí? Es súper normal que durante varias noches vayas soñando con tus ex, con distintas cosas que te estás limpiando. Hay sueños súper arquetípicos con el huevo de obsidiana, ¿sí? Para los que no saben lo que es un arquetipo es el aprendizaje que va haciendo la especie completa. Nosotros somos una especie humana, ¿cierto?, que ha recorrido un camino, una historia en esta tierra y ha hecho un montón de aprendizajes colectivos. Entonces, por ejemplo, si nosotras las mujeres hemos sido madre durante tantas formas, durante tantas veces, tenemos una predisposición a que cuando somos madre nos comportemos como se comportaba nuestra madre, nuestra abuela, nuestra bisabuela, y eso es familiar, es del linaje, pero también es del arquetipo, y el arquetipo es esa influencia colectiva de todas las mujeres en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces uno internamente tiene distintos arquetipos que además se van relacionando con nuestro ciclo menstrual. Entonces, por ejemplo, en nuestra fase preovulatoria estamos con un arquetipo que se dice de Atenea, como mucho más precisas para dar nuestros objetivos, para tirar nuestras flechas, para saber más claro hacia dónde vamos y empezar a caminar hacia ello, ¿sí? Luego está el arquetipo de Venus, de Afrodita, que tiene que ver mucho más con el placer, con la energía sexual, y por eso es en el día 14, ¿no? Y entonces ahí nos relacionamos más con el placer, con el amor, con la sensualidad, con la sexualidad, a menos que tengamos culpa, represión sexual, etcétera, porque obviamente estos arquetipos son luminosos, también tienen su sombra, tienen un aspecto que nos maneja que no necesariamente es tan luminoso, y entonces el hecho de irlos aprendiendo, irlos entendiendo, irnoslo leyendo a nosotras mismas, entendiendo por qué estamos con esa energía, nos sirve también un montón para saber qué nos pasa en cada ciclo, ¿no? Y entonces luego entramos en una fase mucho más hechicera, que es la fase premenstrual, ¿no? Entonces ahí se dice como que nos vamos mucho más hacia adentro, a relacionarnos con nuestra maga interna, a relacionarnos con una sensación de qué es lo que tiene que morir en mí para poder renacer en el próximo ciclo, ¿sí? Tomamos conciencia de qué es lo que tengo que reciclar para dejar atrás, ¿sí? Eso es nuestra fase premenstrual. Y eso es un arquetipo de la hechicera, ¿sí? De la ir hacia adentro, de la sabia, ¿sí? Y luego en la fase menstrual es una fase de dejar morir, de soltar, ¿sí? Ahí nos conectamos con una sabiduría, ¿sí? Entonces cada uno de estos arquetipos que va transitando con nosotras en el ciclo, también va transitando no solo esos arquetipos, sino que hay miles, ¿sí? Podríamos decir que hay 12 principales, por ejemplo, que son los 12 arquetipos griegos y que ustedes los pueden revisar, y se dice que a nosotros, a los occidentales, los arquetipos griegos nos influencian muchísimo porque tienen que ver con un aprendizaje de nuestra cultura.
pero también tenemos arquetipos como los arquetipos orientales y que hoy día están tan en boga en Occidente como todos los arquetipos que tienen que ver con Shiva y Shakti, la energía femenina y masculina. Kali, no sé, un montón de arquetipos, ¿no? Que están en Oriente y que también nos influencian. Entonces nosotros podemos hacer distintas acciones también para llamar a estos arquetipos, y el hecho de utilizar el huevo de obsidiana va despertando estos arquetipos a nivel más del consciente. Por eso se dice que el huevito de obsidiana nos hace pasar del inconsciente al consciente, o sea, darnos cuenta de aspectos que antes estaban ocultos, pero que al iluminarnos tenemos una nueva disposición para con esas memorias. Entonces, por eso es que cuando utilizamos el huevo de obsidiana, podemos conectar con memorias antiguas y nos vamos acordando mientras vamos soñando, vamos durante el día sintiendo distintas emociones que venían desde antes, ¿sí? Y vamos como haciendo como un recuento, ¿sí? Como una suerte de tiempo bien de Mercurio retrógrado, ¿no? Como de ir un poquito hacia atrás en nuestro pasado. Eso cuando utilizamos el huevo de obsidiana. Y esa revisada en el fondo de nuestro pasado, esa limpiada de closet energética, es lo que nos va sanando el cuerpo físico y que va eliminando todo tipo de patologías y síntomas, ¿sí? Como los que nombraban ahí, como ovario poliquístico, como síndrome premenstrual por inflamación, etc. Va eliminando un montón de síntomas, pero eso es importante irlo procesando, ir aprendiendo de lo que se va liberando, ¿sí? Porque es intenso. Por eso que se recomienda hacerlo en un proceso terapéutico, ¿sí? A mí me gusta habitar los procesos, en ese sentido, acompañar, formo terapeutas en ello también, y cuando formamos terapeutas estamos todas en tribu avanzando en eso, ¿no? Entonces es como más especial porque uno siente que está todo un proceso más sostenido. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que usar? ¿Cuántos días se debe tener? Ya, hablemos de lo práctico. Hagan todas las preguntas que quieran, ¿ya? Entonces decíamos que primero se utilizó el huevo de jade, después se utilizó el huevo de obsidiana y después se utilizaron otros huevos como el huevito de cuarzo rosa, el huevito de cuarzo ahumado, el huevito de cuarzo cristal, y como les contaba, hay muchas brasileras también que están utilizando de todas las piedras, ¿ya? Eso todavía está en experimentación. Eso quiere decir que también hay mujeres que están utilizando huevos que son tóxicos a nivel intravaginal, porque obviamente hay que medir el pH, hay que ver que no altere, hay cristales que sí sueltan en el fondo distintos minerales, distintos tóxicos, ¿sí? Por eso que utilizamos solamente huevitos que sí sean óptimos y que sí ya llevan un montón de tiempo utilizándose y ya están como más comprobados, ¿sí? Sí es importante en ese sentido, no podemos obviamente meter cualquier cosa a nuestro templo, y por supuesto que no tiene que estar ni roto, y por supuesto que no se comparte, que los huevitos son individuales e intransferibles, ¿ya? Lo digo por si acaso, me imagino que no lo quieren compartir. Entonces, hablamos de cómo usarlo, ¿sí? En general, el huevo de obsidiana se va a utilizar durante la noche, ¿sí? El huevo de obsidiana se usa solamente en la noche, porque en la noche, ¿sí?, nos limpiamos, nos vamos hacia adentro, tenemos un contacto con el inconsciente, y justamente el huevo de obsidiana tiene que ver con la energía femenina, con el inconsciente, con el ir a sanar nuestra energía femenina, con ir a recepcionar de alguna manera todo lo que está allí ocupando espacio en nuestro santo grial, para desocuparlo y de esta manera atraer la luz. Entonces, ese proceso que te empodera tremendamente con el huevo de obsidiana se puede hacer de varias formas, como por ejemplo, se utiliza en la noche, ¿sí? Decíamos, pero lo puedes utilizar, por ejemplo, 6 noches antes de menstruar. Esa sería una forma de utilizar el huevo de obsidiana, ¿sí? Que lo utilizarías 6 noches antes de menstruar, y de esa manera aspiras toda la energía densa, y ya cuando menstruas es como que todo se termina de soltar.
¿Sí? Obviamente vamos por capas de cebolla y vamos a demorarnos toda la vida en limpiarnos, sanarnos, reestructurarnos, habitar en placer, etcétera, ¿no? No es que por arte de magia durante 6 noches y ya está, pero sí vamos avanzando muchísimo de esa manera, limpiando todo lo que ya no sirve y soltándolo. Entonces, eso sería una forma de utilización, solo 6 noches antes de menstruar, ¿sí? Otra forma de utilización es solamente un masaje, por ejemplo, un masaje contrario a las manecillas del reloj. Se pueden hacer una vaporización. Para las que no saben qué es la vaporización, es una práctica ancestral también, en donde se utiliza distintas hierbas, ¿sí? Esto se calienta, se lleva a un baño o a un lugar cerrado y tú te pones esta vaporización sobre tu vulva, sobre tu vagina, y entonces empieza a entrar el vapor, por ejemplo, de la ruda, que es una planta sagrada para limpiarte. Entonces, mientras te están limpiando con la ruda, estás limpiando todas tus capas del aura, todas tus células con el huevo de obsidiana, ¿sí? Y de esa manera vas haciendo una purga. Entonces eso, por ejemplo, está buenísimo en la luna nueva, en la luna menguante, en tu fase premenstrual, porque obviamente en ese momento necesitamos soltar, ¿sí? Y eso es algo biológico, ¿sí? Pero como en lo cotidiano nos vamos artificiando de nuestros ciclos y nos vamos alejando, necesitamos recuperarnos. Y eso para mí es recuperar el templo alquímico, ¿sí? Entonces tiene que ver con ese tiempo, en el fondo, utilizarlo a través de mirar la luna, ver si está menguante, o bien a través de nuestra fase premenstrual. Ese es el momento idóneo para la utilización del huevo de obsidiana, porque ese es el huevo que limpia, ¿sí? Así como hay piedras que aspiran la energía densa como el huevo de obsidiana, hay otras piedras que emiten luz, como lo son el cuarzo rosa, el cuarzo cristal. El cuarzo ahumado hace algo particular porque ella transmite luz, porque es un cuarzo, pero al mismo tiempo limpia muchísima energía densa, el cuarzo ahumado, ¿sí? Y es una piedra muy especial porque la han utilizado chamanes, chamanas en distintos momentos para confrontar sus miedos, para poder iluminar sus miedos y de alguna manera traspasarlos, ¿sí? Eso es lo que hace el cuarzo ahumado. Es muy power. Yo he tenido, por ejemplo, mujeres que han trabajado durante años con el huevo de obsidiana y después han hecho un proceso de huevo de cuarzo ahumado y efectivamente van como limpiando otras capas, ¿sí? Realmente en la medida en que uno más utiliza los huevitos, que más hace estos procesos alquímicos, más se enamora de ser un alquimista, más se enamora de vivir en constante proceso de deconstrucción, de dejar ir y al mismo tiempo de dar espacio para traer luz, porque de alguna manera este proceso no solamente se vincula con un proceso personal, sino que tiene que ver con un proceso colectivo, en donde todos los seres humanos tenemos que avanzar hacia nuestro propio desarrollo personal, pero nuestro desarrollo colectivo, haciendo cada vez más conciencia, ¿cierto? Entonces, en este caso, los huevitos que emiten luz serían los cuarzos, como estos, y serían también los jades, ¿sí? Esas son piedras que emiten luz y que no aspiran, ¿sí? Ellos emiten luz. Entonces, esos huevos no son para sanar patologías, ¿sí? Que quede atentas con eso, que quede claro. Estos huevitos no sanan patologías, sino que traen luz. El huevo que es para sanar patologías es el huevo de obsidiana, porque en el fondo la patología, el síntoma, sea el que sea, es una obstrucción de nuestro campo energético. Es algo que se bloqueó allí por una experiencia traumática que tuviste y entonces como no alcanzamos a procesarlo, no alcanzamos a alquimizarlo, no alcanzamos a soltarlo, a volverlo luz, se vuelve un síntoma físico que en el fondo solamente viene a señalar que hay algo que debemos mirar, que hay un aspecto que debemos recordar, que hay algo que tenemos que sanar, ¿sí? Y para eso es el huevo de obsidiana. Obviamente, nosotros guardamos en el inconsciente un montón de información por una utilidad, ¿sí? O sea que tiene una utilidad el tener un inconsciente. Entonces, en ese sentido,
no es como que es tan sencillo llegar y abrir el inconsciente, ¿no? Y por eso se dice que es ideal hacer un proceso terapéutico con alguien que ya haya hecho todo este camino, ¿sí? Para poder entender qué es lo que va pasando adentro y de esa manera darle un refugio a la persona que está viviendo el proceso y que no entiende muchas veces lo que le está pasando, ¿ya? Entonces, este es el huevo de obsidiana. Como les digo, es muy movilizador, por eso es importante utilizarlo con una guía que les ayude en el fondo a ir soltando esas memorias y a ir resignificando el pasado, ir habitando el presente y programando de alguna manera el futuro. Entonces, los huevos que son nutrición, que son emisores de luz, que miren este que especial, tiene un verde, ¿lo ven? ¿Qué especial? Eso se llama lodolita y es porque tiene este cristal cuando estaba creciendo, él para su crecimiento y se ponen distintas estructuras vegetales allí y entonces cuando él retoma su crecimiento, esos vegetales quedan adentro y eso se llama lodolita, también se dice cuarzo chamánico, entonces es porque va quedando este resto vegetal adentro en esta cristalización. Entonces este es un huevo particular que no es solamente cristal, ¿sí? También tiene eso verde, qué increíble, ¿no? Pero eso está por dentro, no se toca, ¿sí? No es que sea sucio, es maravilloso, ¿sí? Entonces, cuando uno introduce estos huevitos que son de cuarzo, estás poniendo luz en tu matriz. Y es literalmente como si te metieras una ampolleta adentro y ves. Sobre todo con el cristal. Es como que te lo pones y ves. Ves que hacia dónde estás poniendo tu energía, ves cuál es el foco en tu vida, ves, por ejemplo, dónde quieres vivir, qué quieres hacer, dónde estás poniendo tu energía. Quizás la estás poniendo demasiado afuera, demasiado en las expectativas del otro. Es como que te pones el huevo de cuarzo cristal y te muestra, así como literal, dónde estás poniendo la energía, qué es lo que realmente quieres hacer. Porque el deseo habita en el corazón, pero el deseo se materializa en el útero. ¿Sí? Entonces cuando nosotros iluminamos el útero por dentro, energéticamente, nos topamos con toda la información que también está en el corazón, con los deseos no satisfechos, con los no resueltos y que esperan en el fondo de forma potente a ser desarrollados, ¿sí? Entonces cuando introducimos el huevo de cuarzo cristal, vemos nuestra luz, vemos nuestra potencia, vemos lo que queremos crear, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a contar una cosa personal. Por ejemplo, yo cuando utilicé el huevo de cuarzo cristal, durante un buen tiempo, muchos años atrás, me di cuenta que quería vivir en la naturaleza, porque yo vivía en Santiago, tuve un centro de terapia durante 7 años que se llama Espacio Llovizna, algunos ya lo conocen, y bueno, ese centro era para mí mi misión, era súper importante, yo lo pasaba súper bien, yo daba clases los fines de semana, atendía todo el día de lunes a viernes, iba a mi yoga, iba a comer rico en la noche, lo pasaba súper bien en Santiago, la verdad que sí me gustaba la capital en ese tiempo para esa vida, pero cuando empecé a utilizar el huevo de cuarzo cristal, me di cuenta de que quería vivir en la naturaleza, de que en la noche quería que todas las luces estuvieran apagadas, de que ya no quería escuchar el... Me di cuenta, como quizás ustedes ya se dieron cuenta y no necesitaron un huevo para darse cuenta, ¿no? Pero para mí fue en ese momento como súper literal, ¿sí? Como súper concreto, como si en algún momento antes decía, bueno, en algún momento me voy a ir de la ciudad. Pero cuando uno tiene una vida que le acomoda, no le dan ganas de soltarla, ¿no? Pero esto te muestra más allá de tu comodidad, te muestra que es exactamente dónde estás poniendo tu energía y hacia dónde la quieres poner, con objetividad. Sobre todo si lo utilizas en la primera parte de tu ciclo, que sería tu fase preovulatoria, desde el día 7º de llegada a tu menstruación hasta el día más o menos 13, cuando ya empieza a haber una subida del estrógeno y ya empieza a estar listo tu óvulo para ser fecundado más o menos el día 14, ¿no?
Entonces, si tú te fijas, hay una energía que cambia en ti, hay una dinámica entre el día 7 y el 13, tú vas atravesando una dinámica en donde el estrógeno va subiendo, vas teniendo un mayor flujo, pero también vas teniendo más energía, vas teniendo luz, ¿sí? Y luego cambia tu energía y se pone más sexual, más erótica con el tema de la ovulación. Entonces allí, en ese momento, es recomendable que utilices el huevo de cuarzo rosa, porque el cuarzo rosa es el que endulza, que trae amor incondicional, que trae dulzura y que va a hacer que esa matriz que en el fondo está fértil, o quizás si no está fértil porque estás utilizando anticonceptivos, por ejemplo, que te alejan de tus ciclos, que te alejan de tu sabiduría, con mayor razón está buenísimo que utilices los huevitos Yoni porque te van a hacer conectar con ese espacio que quizás no estás habitando del todo, pero que te enseñan en el fondo a ir habitando tus ciclos. Entonces el huevo de cuarzo cristal lo puedes utilizar durante el día en la fase preovulatoria y el huevo de cuarzo rosa lo puedes usar durante el día en la fase ovulatoria, que sería más o menos desde el día 13, 14, hasta lo puedes seguir usando un poco más después de ovular hasta el día 21 más o menos. Y entonces ahí tú vas a sentir, cada vez que te conectes cada vez más con tu ciclo, vas a sentir que cambia la energía. Entonces ya del 21 al 28 es una energía mucho más hacia adentro. Y es una energía que no es tan activa, que no es tan hacia afuera. Entonces por eso es adecuado para nuestro cuerpo, para nuestra propia naturaleza, utilizar el huevo de obsidiana. Solamente en la noche, en la fase premenstrual. Esta metodología que les acabo de contar, que es el cristal, el rosa y el obsidiana, es una metodología que yo creé el 2016 y que la vengo trabajando con miles de mujeres alrededor del mundo, incluyéndome, y que hemos de verdad avanzado muchísimo en conocer nuestro ciclo, en potenciarlo y en poder habitarlo. Porque no es lo mismo utilizar el huevo de obsidiana todo el mes que utilizarlo en la fase premenstrual, porque nosotras no somos lo mismo todo el mes. Nosotras no estamos depurando. Nosotras nos preparamos para depurar en la fase premenstrual y luego depuramos y soltamos. Y luego nos preparamos de nuevo para volver a ovular después de la menstruación y así vamos ciclando. Entonces esa energía de ciclo tiene una energía hormonal que es súper concreta y que tiene que ver con una subida y bajada de estrógeno, folículo estimulante, progesterona, etc. O sea, todo esto es una danza hormonal. No es simplemente una volada de tu ciclo, de tu no sé cuánto. No, esto es hormonal, es concreto y uno va pasando por estas distintas fases y hay cristales específicos que por sus colores, por su estructura, por su energía, son similares a nosotras con respecto a ese ciclo, a esa fase. Entonces, por eso es ideal que en la fase preovulatoria y ovulatoria, cuando usen estos huevitos, por ejemplo, aprieten piso pélvico, ¿sí? Aprieten 15 veces, 3 veces al día piso pélvico, independiente que tengan huevo o no tengan huevo. Desde ya yo les recomiendo que trabajen este piso pélvico porque es súper importante que lo tengamos bien firme, pero también relajado, que eso es algo complejo también, ¿no? Porque a veces nos apretamos mucho y nos soltamos. Entonces, justamente, yo les recomiendo que ustedes hagan un trabajo de piso pélvico en la primera fase, en la preovulatoria, en la ovulatoria, pero ya en la premenstrual no hagan trabajo de piso pélvico. Ahí hagan trabajo de soltar, de relajar, de apretar, por ejemplo, todos los músculos y soltar. De tomar conciencia, ¿qué es lo que tengo que desocupar para poder renacer en el próximo ciclo? ¿Qué es lo que me pesa? Porque si realmente no miramos cara a cara lo que me pesa, me voy a empezar a pelear con mi pareja, con el mundo, porque en el fondo uno empieza a intoxicarse a nivel emocional si realmente no sueltas, ¿sí? Y justamente hay cristales que te ayudan a soltar, como por ejemplo la obsidiana, que aspira esta energía y te ayuda a soltar. También hay plantas que te ayudan a soltar, como la ruda, etcétera, ¿sí? Hay distintas prácticas que en el fondo tienen que ver con sincronizarte con tu propia alquimia interna,
¿sí? Yo siempre voy transmitiendo muchísimo de esto en mi cuenta, así que por favor síganme por ahí también. Las propiedades y características del cuarzo verde. El cuarzo verde no es parecido al jade. Muchas veces te quieren vender cuarzo verde por jade, pero no es así. El cuarzo verde tiene una energía súper bonita, pero muy diferente, porque es una energía como creativa, es una energía que te conecta mucho con la niña interna, con la sanación, con el relajar el sistema nervioso. Tiene una estructura tetragonal, no cúbica, entonces no necesariamente te equilibra, pero sí te trae muchísima creatividad, capacidad de canalizar tus ideas, el cuarzo verde. ¿Y qué pasa si al despertar no sale? Creo que ya lo dije, pero Elena, tienes que básicamente preguntar, ¿qué es lo que estoy reteniendo? Y cuando digas el nombre de tu ex que estás reteniendo, vas a soltar, así automáticamente, como que solamente piensas, ¿qué estoy reteniendo? Tomas conciencia y el huevo baja, porque en el fondo la vagina responde a lo que tú piensas, a lo que tú sientes, así como responde todo tu cuerpo. Y nosotras a nivel interno, en esta vagina, tenemos un piso pélvico que decimos que se afirma, pero también tenemos un diafragma pélvico, y ese diafragma pélvico aplasta por dentro la vagina y entonces el huevo baja. Si ahora ustedes pujan en el intento de defecar, eso hace que el diafragma pélvico por dentro aplaste la vagina y entonces el huevo cae. ¿Sí? Esa misma acción de pujar en el intento de defecar sentada en el inodoro, en el WC, ahí pones la mano y entonces naturalmente el huevo baja. Obviamente lo vas a enjuagar porque va a salir con un montón de fluidos y lo vas a guardar. Y luego lo vas a utilizar. Cada vez que lo vas a utilizar, siempre todos los cristales que ustedes utilicen los van a limpiar y después los van a programar y después se los van a poner. ¿Sí? Es súper lindo también, en el caso de los huevos, hacerse un masaje de pecho, de vientre, de vulva, ¿sí? Antes de introducir el huevo, ¿sí? Recuerda que tu vagina necesita de 20 a 30 minutos para llenarse de medio litro de sangre, ¿sí? Por eso es que muchas veces cuando nos apuran con las relaciones sexuales, nosotras no alcanzamos a estar suficientemente ni abiertas ni lubricadas, ¿sí? Y eso es porque nosotras necesitamos 20 a 30 minutos, teniendo un estado de relajación placentero en donde nos estén calentando, en donde nosotras nos estemos calentando, y entonces después de 20 a 30 minutos recién tu vagina va a estar llena de sangre, va a estar abierta y va a estar lista para que te introduzcas el huevo o para que te introduzcas un pene o para que te introduzcas un falo, etcétera, ¿sí? Obviamente no es necesario que siempre que te pongas el huevo te calientes tanto que entonces te entre como... No es necesario tampoco que siempre, porque además todos los días vas a hacer esto. Pero sí es importante que por lo menos lo enjuagues con agua tibia, calentita, no hirviendo, y te lo pongas en la mano, lo programes. Por ejemplo, la obsidiana, le decimos gracias obsidiana porque aspiras energía densa, y cuando lo digo, lo pienso, ¿sí? Es súper importante que cuando lo digas, lo pienses, porque de esa manera le estás dando el pase al cristal para hacer su trabajo. Estás abriendo tu propio campo cuántico a nivel energético para que el huevo, en el fondo, aspire toda esa energía densa, ¿sí? Entonces, cuando le dices gracias obsidiana porque aspiras energía densa, lo programas de esa manera y estás consciente de que te está limpiando, ¿sí? En el caso del huevo de cuarzo cristal, se dice gracias cuarzo cristal porque me iluminas de adentro hacia afuera. En el caso del rosa, gracias cuarzo rosa porque me endulzas de amor incondicional de adentro hacia afuera. Y cuando lo digo, me lo imagino, porque de esa manera abro el campo cuántico, ¿sí? Sí, el cuarzo ahumado, gracias cuarzo ahumado, porque me aspiras y me retiras todo miedo, ¿sí? Y así, gracias jade, porque me fortaleces y me sanas, gracias cuarzo verde, porque me sanas, etc. ¿Qué otra pregunta ya para ir terminando? ¿Qué huevitos recomendarías sin acompañamiento?
No sé, porque en realidad yo siento que cada mujer es un universo y que cada una necesitamos en momentos diferentes algo diferente. Entonces a mí no me gusta eso como de usted empiece con el rosa, como que no hay una generalidad. Hay gente que le moviliza el rosa muchísimo y otra gente que la obsidiana no le moviliza y a veces se piensa que el rosa va a ser más sutil que la obsidiana, pero eso tiene que ver con lo que cada una trae, con lo que cada una tiene en su cuerpo, ¿sí? Entonces va a ser diferente lo que cada una necesita para su cuerpo, ¿sí? Eh, el juego el huevo de obsidiana dice ahí si se usa 9 meses seguidos. Por supuesto, hay una metodología que es de usar el huevo 3 semanas de obsidiana, entonces se usa 3 meses, descansas 1, usas 3 meses, descansas 1 y usas 3 meses y se cumplen 11 meses, ¿sí? Esa es una metodología con la cual yo trabajé muchísimos años y que también trabajo con personas que tengan todo tipo de patologías que necesitemos retirar y entonces se hace efectivamente durante un año un procedimiento de limpiar durante la noche, como les digo, en estos tiempos. Por supuesto, esta es una charla introductoria y no puedo contarles todo. ¿Qué opinas del uso de por 9 meses? Sí, lo voy a dejar colgado, por supuesto. Y yo tengo huevos de obsidiana, yo vendo huevos hace más de 10 años, pero los vendo en contexto de terapia, como hasta ahora no me gusta como venderlos así como por venderlos, pero ya hoy día estoy teniendo una demanda enorme y ya me voy a hacer cargo de esa demanda y voy a profesionalizar la tienda y voy a vender para todo el mundo, pero ya estoy trabajando con un equipo que me está ayudando con eso porque obviamente yo sola ya hace años que no puedo. Entonces se viene esa venta más masiva. Por el momento lo que les puedo decir es que yo te puedo atender y te puedo vender el huevo y es la forma en que te puedo cuidar y decir qué necesitas y etcétera. ¿Cómo se pueden formar conmigo? Por supuesto, vayan a mi página web, allá está en mi feed, en mi página, van a encontrar los cursos, tenemos descuento, etcétera. Cuando se usa la obsidiana durante una semana, ¿se puede además tener relaciones sexuales? Mira, es súper importante que entiendan que se descansa, no se usa así como una semana completa, ¿sí? Si lo usas en la noche, te lo sacas en la mañana. Si lo usas en el día, te lo sacas en la noche, ¿sí? No se usa así como permanente, ¿sí? Y sí se puede tener relaciones sexuales con un huevo adentro, ¿sí? Esta parte es muy divertida porque... Bueno, a mí obviamente siempre me hacen la misma pregunta, ¿no? Entonces yo ya tengo todas mis respuestas ahí. La pregunta es, ¿cómo tengo relaciones sexuales con un huevo adentro? Entonces yo les digo así, mire, usted cuando tenga un huevo adentro, a menos que tenga el dispositivo intrauterino, o sea, la T, no puede tener relaciones sexuales al mismo tiempo que tener un huevo. Pero si usted tiene un huevo adentro de su vagina, ¿sí? Cuando nosotras tenemos relaciones sexuales, nosotras movemos, ¿sí? Movemos el hula hula, ¿sí? Y cuando movemos el hula hula, lo que hacemos es mover el pene, básicamente, que sería como el falo, y entonces lo que hacemos es revolver la olla, ¿sí? Entonces, imagínense usted que el falo es la cuchara de madera de la sopa, la olla es su vagina, y la papa que está girando adentro de la vagina es el huevo, ¿sí? Entonces todo esto se revuelve y todo eso es tremendamente placentero. O sea, esto equivale a decir que si el pene está dentro, el huevo se va movilizando de esta manera, ¿sí? Entonces, eso en realidad es del gusto de cada usuaria y de cada usuario. O sea, ahí ustedes con sus parejas tienen que ver si les acomoda, si no les acomoda, si es rico o no es rico. Obviamente cada uno es libre de hacer lo que sienta, ¿sí? Si uno siente no compartir su huevo, está perfecto, se lo pone después. Y si no, también puede tener una relación sexual
con su pareja y el huevito adentro. Y como les digo, esto se va a movilizar. No hay peligro porque todo adentro es flexible. Recuerda que adentro puede salir un bebé. Entonces, realmente cuando tu vagina está caliente, hay un nivel de flexibilidad enorme, ¿sí? Entonces, aunque parezca un poco extraño, esto es algo que sucede porque realmente crece muchísimo, ¿sí? Y el único peligro que hay es si tienes la T. Dispositivo intrauterino, el huevo, el pene ya sería demasiado. Pero si no lo tienes, sí se puede. Obviamente va a ser una alquimia sexual tremenda, o sea, es diferente. Si tú tienes un huevito de obsidiana y tienes relaciones sexuales, se va a mover otra energía que si tienes un huevo rosa y hay más amor en la relación, o que si tienes cuarzo cristal y en la relación sexual va a encender esta como electricidad, o bien si tienes jade va a fortalecer, va a sanar la relación, ¿sí? O sea, en el fondo es como cuando tengo relaciones con un otro, con un huevo adentro, me involucro con todo ese proceso y de alguna manera el otro es parte de mi alquimia, ¿sí? Mamá. ¿Qué? Ya me están requiriendo acá, así que ya me voy. ¿Cuándo se usa la obsidiana durante una semana? Ya lo respondí. ¿Puedes usar el huevo? Sí, lo puedes usar. Lo importante es que no solamente lo uses, sino que... bueno, creo que ya lo expliqué. Ya me desconcentré porque acá llegó mi hijito. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos prontito.